Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Transformando el Caos. El día de hoy tenemos un episodio maravilloso porque contamos con la participación de Delia Maggi, nuestra psicóloga, psicoterapeuta, y el día de hoy vamos a estar conversando sobre la adolescencia. Saben, es importante que los padres, la familia y todos tomemos la conciencia de las características individuales que tiene cada uno de los niños y de sus hijos, ¿no? Y a medida que van creciendo, es cada día más individual, porque cada uno tiene su personalidad. A partir de esta realidad, los niños y niñas a medida que crecen van necesitando ciertas necesidades individuales. Entonces estas y muchas más diferencias nos va a hablar nuestra psicóloga Delia Maggi, psicóloga, psicoterapeuta. Vamos a mandarle la invitación para que se una al live. École. Hola Delia, ¿me escuchas? Hola, sí, te Hola. escucho. ¿Tú me escuchas? Sí. Bienvenida a un episodio más de Transformando el Caos. Estoy muy feliz de que estés aquí con, no, con todos. A ver, Gracias, yo también me siento súper contenta de regresar. Sí, teníamos allá como un varios meses. tiempito, Sí, sí, conversando sobre este tema que pendiente. Lo teníamos allí pendiente porque de verdad que es un tema súper importante a tener en cuenta y no solo para los padres, creo también para todas las personas quienes rodean a un adolescente en casa, hermanos mayores, tíos, abuelos, sí. maestros, o Porque sea, es en estas circunstancias que se vive hoy en día es importante que toda la familia participe. ujú, exactamente. Sí, eso es lo que queremos, que todos ¿Me nos escuchas? eduquemos en grupo. Sí, yo te escucho, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas, Delia? Delia, como que Sí, te se escucho. entrecorta un poquito. No, yo te escucho perfecto. No sé si las personas nos puedan decir, nos puedan comentar si se está entrecortando, pero yo te escucho perfecto. Perfectamente. Ok, bienvenidos a todas las personas que se conectan en nuestro live. Por favor, déjenos sus preguntas y al finalizar se las responderemos con mucho gusto. Vamos a iniciar, Delia, nuestra conversación. ¿Qué cambio se produce en la adolescencia y por qué esta etapa se le hace tan pesada y tan difícil a los padres y a la familia en general? Bueno, en realidad los cambios son en todas las áreas, o sea, es una remodelación completa. Estamos hablando de cambios no solamente físicos, que son como los más notorios, sino cambios en la identidad, en la sexualidad, en el área psicosocial, en decir, voy a hacer una remodelación completa. Anto, te congelaste, no sé si... Ahí está. Ahí regresó. Bueno, imagínate el caos. Es como entrar así en una casa que está en obra gris y están todos los trabajadores y hay desorden por todos lados. Entonces no sabemos bien cómo, por dónde entrarles, cómo ubicar cada cosa. Es algo así, es una remodelación completa, absoluta. Es difícil para los padres principalmente porque esta generación es completamente diferente a la Sí. nuestra. Digamos que generaciones anteriores era un tema muy dictatorial, o sea, como muy mucho a la imposición, eh, y el adolescente necesita trabajar en su identidad del yo. Y para yo poder trabajar en mi identidad, automáticamente debo separarme de mis padres, de lo que yo considero soy el producto de mamá y papá. Esa Ok. separación
se refleja en un comportamiento aparentemente rebelde, oposicionista, pero es esa búsqueda del yo y a los padres les puede chocar demasiado por la falta de educación también, porque los padres se lo toman personal. O sea, está de mal humor conmigo. Sí, Está irritable qué conmigo. importante Entonces, esto. exacto. Entonces, bueno, yo creo que ese es el primer motivo del por qué se crea esa dinámica de intolerancia padres e hijos, ¿no? Porque, bueno, el desconocimiento, bueno, yo digo desconocimiento, pero todos fuimos adolescentes. Todos fuimos adolescentes. Lo que pasa es que como que se nos olvidara que fuimos Sí, adolescentes y que también pasamos por ese proceso de cambios y que queríamos estar solos o de repente teníamos cambios de humor, entonces como que se nos olvida y pretendemos que nuestros hijos sean completamente a como yo lo deseo, a como yo lo pienso. Eh, Entran las comparaciones también muchísimo, las comparaciones es una cosa terrible, terrible porque divide muchísimo, separa el vínculo, se crea como un abismo, ¿no? Yo comparo a mis sí, hijos con lo que yo era, comparo a mis hijos con cómo es el hijo de fulanito o de fulanita por lo que yo veo, porque a veces en fotos, en las redes sociales nosotros vemos a las familias y decimos, ay, mira esta familia, mamá y papá y sus hijos se deben portar muy bien, qué lindo, yo quiero algo como eso. Entonces, esa demanda, esa exigencia se refleja en el hogar, cosa que es muy absurda porque lo que vemos en las redes no es para nada lo que es la sí. realidad. Se lo digo, se lo digo con toda propiedad. Se los digo de verdad con toda propiedad que es así, no se guíen por un modelo, no hay un modelo perfecto de crianza bueno o malo, simplemente hay crianzas que son más efectivas que otras, eso sí. Entonces, igual estamos pendientes de todas las preguntas que nos quieran hacer mientras vamos conversando por ahí si nos queda algo en el aire. Sí, perfectamente. Sabes que, como tú bien lo dices, la adolescencia es una etapa de cambios físicos, emocionales. Los jóvenes están en ese torbellino de emociones. Pero vamos a conversar un poco sobre lo que abunda más hoy en día, sobre la salud mental en la adolescencia, porque hay padres que no encuentran cómo ayudar a sus hijos en casos de presión, en casos de abusos, entre otras cosas más, ¿no? Ok. Sí, es cierto. El tema de poder diferenciar entre lo que es la sintomatología natural del adolescente y Exacto. lo que es un rasgo clínico de depresión. Porque si yo veo que mi hijo adolescente está irritable, cambia de humor, y yo pienso que todo eso es normal de la etapa, pero no me percato de la duración y la intensidad del síntoma o del rasgo, entonces allí no podríamos saber realmente si se trata de ansiedad, si se trata de fobia, si se trata de depresión, o sea, algún cuadro patológico o es parte del proceso que ellos están viviendo. Yo creo que lo primero para la salud mental del adolescente es prevenir. Prevenir, trabajar demasiado con el tema de la prevención. Eso se trabaja desde la infancia, porque si en casa el niño desde muy pequeño veía discusiones, viene de una familia disfuncional, ha vivido el abandono, ya sea físico, afectivo, psicológico, o sea, si ya viene con ciertos déficits arrastrando esa inestabilidad, la adolescencia es un torbellino que ya de por sí eso lo que hace es aumentar la probabilidad de que se pueda desarrollar un trastorno como tal. Según estadísticas, se dice que más del 20% de los adolescentes van a sufrir de depresión. Y eso es algo alarmante. ¿Por Claro, qué? Porque a diferencia del adulto, el adolescente sí es más impulsivo.
y por eso vemos que las tasas de mortalidad a causa del suicidio son muy altas, estimadas en la adolescencia más altas todavía, porque hay un tema de control de impulsos. Entonces, hay que trabajar muchísimo en la prevención, en el cuidado de la salud mental de nuestros adolescentes, manteniéndolos siempre en actividades, no en actividades en contra de su voluntad. Ojo, porque también hay padres que los obligan a todo, incluso a ir a terapia, lo cual no es recomendable, se los digo. No es recomendable obligar a una persona a hacer nada. Ok, El adolescente tiene que saber cuáles son sus ganancias al acudir a terapia. De hecho, que la primera sesión suele ser complicada, pero una vez que se crea el vínculo, el feedback, ellos piden ir a terapia. Y ya los qué padres se maravilloso sienten eso. como, Pero que no sea en forma de imposición. nunca. No es recomendable imponer. Claro, hay casos de casos, hay situaciones que ya han alcanzado un tope muy delicado. O sea, cuando estamos tratando, por ejemplo, intentos de suicidios, Ok. ya es otra situación porque se tienen que trabajar de forma multidisciplinaria, tiene que haber una intervención inmediata. Pero digamos, para ir atendiendo poco a poco los síntomas, yo lo que recomiendo, ¿me escuchan? Ahí, regreso. ¿Estamos aquí? Sí, estamos aquí. Bueno, entonces, Estábamos hablando de los intentos de suicidio, que ya eso sería un caso más fuerte, más particular, ¿no? exacto, de atención inmediata. Pero siempre es preferible que sean los padres o los cuidadores quienes acudan a terapia primero. Si tú en casa tienes las herramientas para atender apropiadamente a un adolescente, sus cuidados en el día a día, en qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, em, ya tienes la batalla ganada. O sea, Claro, de hecho, el adolescente que va a terapia sin que los padres acudan a terapia, es lo mismo que dar un paso adelante y dos pasos atrás. Porque cuando el adolescente retorna a casa y en casa está el mismo conflicto latente, la misma situación latente, dificultades de comunicación, entonces no se avanza en nada en absoluto, porque es donde pasa esta persona la mayoría de su tiempo. Entonces, exactamente. bueno, eso sería por el tema de salud mental durante bueno, en el periodo de la adolescencia, ¿no? Y trabajarlos para los padres quienes vean este video que tengan niños, por favor, la atención, no esperen a la adolescencia para, digamos, atender y trabajar en lo que se tenga que trabajar. Se tienen que hacer desde ya, desde ya. Ojo, otra cosa, la adolescencia inicia desde los 9 años. Desde los 9 años estamos ya tratando con preadolescentes, entonces las personas creen que son Sí. niños. No, y las personas se alarman es cuando el niño llega a los 12, 13. Y no, es así como tú dices, A los perfectamente. 17, Ahora, Delia, a los danos un poco 16. algunas de las herramientas claves. Disculpa, es que se escucha entrecortado. No sé cómo nos están escuchando. Yo te escucho bien, Ok, yo te escucho yo te perfecto. escucho un poco entrecortado, pero bueno, Ok. aquí estamos. Te digo que si nos puedes dar algunas de las herramientas claves para fortalecer el vínculo entre padres e hijos, que creo que es la clave aquí, ¿no? En este tema.
Claro, para fortalecer el vínculo, primero es, bueno, en realidad la madre de todo, la confianza. Ganarnos la confianza de nuestros hijos, que es una línea muy delgada entre, hay padres que quieren ganarse la confianza de sus hijos a través de la permisividad. Ujú. La permisividad no es para nada recomendable, así como la imposición tampoco lo es. Ganarnos la confianza es practicar, o sea, es fácil, es sencillito, practicar la escucha activa, saber escuchar con atención, saber escuchar con atención, hacer preguntas curiosas, interesarnos por lo que les gusta. Si tú eres del tipo de padre o madre que le cuestiona absolutamente todo a tu hijo, cómo se viste, qué música le gusta, em, qué amigos tiene. Si les cuestionas absolutamente todo lo que él haga, créeme que no estás trabajando en generar un vínculo de confianza. Si por contrario nos interesamos muchísimo en lo que ellos o de lo que ellos se rodean, ahí vamos a poder entrar en su mundo, que es la intención, entrar en su mundo, en las facetas que ellos van a ir viviendo y quemando durante esa etapa, a través del humor, utilizar mucho el humor, utilizar mucho el juego, compartir momentos de calidad donde no haya una pantalla de por medio. Si mi hijo me habla y yo no suelto el teléfono, el celular, para escuchar a mi hijo, a mi hija, de qué manera está fomentando la comunicación efectiva. Ese tipo de detalles que son pequeñitos van llenando y van colmando día a día lo que es la capacidad de resistencia del adolescente, porque hay muchos chicos que de verdad se esfuerzan por tener una mejor relación con sus padres, pero no siempre reciben, no tienen esa receptividad esperada. Entonces, claro, es una cosa acompañada de la otra. Sabes, Delia, en muchos casos como maestra yo he visto que existe mucha lucha de egos entre los padres y los hijos. No existe ese rol, porque siempre como que los padres buscan, hay algunos padres que se toman a las cosas a personal y empieza como una competencia en algunos casos, ¿no? Y yo pienso Ujú. que una de las mejores formas es que si mamá o papá están separados o están juntos, que no se desautoricen, ¿no? Porque veo eso. Sí, el ego es, digamos, el principal problema aquí. O sea, cuando yo trabajo mis relaciones en general, con mis hijos, con mi pareja, en mi trabajo, en mi vida social, si yo trabajo, yo funciono desde el ego, eso no va a resultar bien, no va a resultar bonito, porque es como estar permanentemente en una batalla. El querer Sí. tener la razón, el querer ganar una discusión. A veces hay que ceder, hay que aprender a ceder, como en el reino animal. Yo siempre doy el ejemplo de en el reino animal, cuando vemos a criaturas como los leones, cuando uno cede, el otro automáticamente cede. Y si uno se altera, el otro automáticamente se altera y eso se llama sistema de defensas. La activación o desactivación del sistema de defensas. Si yo me pongo con mi hijo a tener una, pero no estoy de acuerdo y por esto, entonces ya no hay comunicación, ahí es un debate. Exacto. Y esto suele pasar porque en casa, desde pequeños, los niños ven cómo los adultos no se comunican, sino que siempre están en una constante competencia de saber quién tiene la razón y quién no. Entonces, lo que tú dices es demasiado importante y básicamente es aprender a trabajar el ego, como todo. O sea, usted debe reconocer en qué estoy fallando. Eso se llama locus de control también, porque si yo pienso que mis hijos están en contra de mí, que mis hijos son un dolor de cabeza, que la adolescencia es muy difícil y me siento atacado, me victimizo y no Es- logro nada.
Entonces ese es el locus de control externo, porque yo culpo y responsabilizo a todo el mundo a mi alrededor de mi situación anímica. Cuando Exacto. yo me hago responsable y analizo, a ver, ¿en qué me puedo estar equivocando? ¿En qué puedo estar fallando? Yo siempre aplaudo y admiro a los padres que van a terapia y dicen, yo estoy aquí porque quiero corregirme, quiero ser mejor. Y cuando yo esté bien, bueno, recién voy a invitar a mi hijo, a mi hija para que se sumen al proceso. Esa es la mejor manera. Esa es la mejor manera en cuanto a lo que se refiere a terapia. No necesariamente ir al psicólogo, o sea, podemos buscar ayuda. Ahorita hay muchas herramientas en internet. Esto que nosotros estamos haciendo es completamente gratuito. Sí. Hay personas que nos han preguntado, ¿cuándo va a ser el live? Mándame el link. Este tipo de cosas porque yo estoy interesada en utilizar los recursos para crecer. Sí, la idea es empezar a buscar y la idea es también tomar la conciencia, porque sabes que este podcast se relaciona mucho con gestionar las emociones, porque yo pienso que ahí está la raíz. Mientras los padres no aprendan a gestionarse a sí mismos, no van a enseñar a sus hijos a hacerlo, ¿me entiendes? Porque si tú le Ujú. enseñas al niño no grites y tú lo haces, no estás manejando la frustración y la ira. Por lo tanto, el niño lo que está viendo no lo sabe gestionar. Vamos a hacer un juego rapidito para que eso se vea un poco mejor. Levanta tu dedo índice, Levanta. el dedo índice. Ok. Ok. Entonces, cuando yo diga ya, te vas a colocar el dedo en la mejilla, ya, ya. ¿En la mejilla? Lo dudaste. Sí, sí, ¿Por qué? porque iba aquí. ¿Por qué crees? ¿Por qué ibas Por, a poner tu... porque yo estoy viendo que tú lo estás haciendo. Exacto. Exacto. Entonces, en el lóbulo frontal, por acá, en esta área del cerebro, tenemos mucho lo que es conocido como neuronas espejo. Las neuronas espejo es, yo soy el resultado de lo que veo, yo resulto de lo que estoy viendo, no de lo que me estás diciendo. Si tú me dices como el ejemplo, no, no grites, pero tú me gritas, Sí. yo voy a hacer en porcentaje lo que yo vea, no lo que yo escuche. Entonces, por favor, no pierdan su tiempo con grandes sermones y con grandes discursos si no están dispuestos a ser un ejemplo a seguir. Si ustedes no trabajan en ser un modelo, créanme que todo lo que hablen no va a funcionar en nada. Eso es como una fórmula facilita. Lo que pasa es que es difícil hacerla, pero es una fórmula sencilla. Sí, hay un dicho que dice que el adolescente busca siempre en la familia con quien tiene más confianza en el sentido de vínculo emocional. ¿Tú crees que eso sea cierto? Claro, ¿Y cómo se siempre va a pasar. puede, si no es en el caso de la mamá o el papá, sino que es en el caso de una tía, un primo, cómo tú crees que mamá y papá se puedan ganar ese vínculo emocional con el niño? Ganarse el vínculo, yo pienso, fíjate que pasa que cuando mamá o papá notan que su hijo tiene mejor comunicación con un Ah, tío, pueden hacer el celo, exacto. incluso el reclamo de decirle, pero ¿cómo tú confías? O sea, ahí de nuevo la imposición. ¿Cómo tú confías más en tu tía que en mí, que soy tu Y ahí mamá? de nuevo el ego, El ¿cierto? ego, porque yo como mamá tengo que pensar qué es, qué me está faltando, en qué estoy fallando y qué tipo de cosas mi hijo o mi hija puede estar encontrando en ese tío, tía o familiar o lo que sea, que puede ser buena o mala influencia, ojo, Ujú. puede ser buena o mala influencia. El tema está en que les aseguro que esa persona tiene una cosa
a diferencia de los demás, y es que sabe escuchar. Cuando un adolescente encuentra un refugio emocional es porque básicamente encontró a alguien con quien hablar sin juicios, sin cuestionamientos, sin críticas, donde se siente en la libertad de expresarse sin ese temor de que esto que le voy a decir, mi mamá ya o me va a gritar o me va a castigar o me va a corregir, entonces no puedo, no me siento yo mismo hablando, me siento con más confianza hablando con mi tía, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, ese es el caso. Y también sabes que pasa mucho en la parte sexual, que hoy en día todavía, a pesar de que estamos en el siglo que estamos, es un tabú para ciertos padres. Y muchas de las preguntas que me han hecho es cómo hablarle al niño o niña desde pequeño hasta que llegue a la adolescencia de la sexualidad. Como padres, ¿cómo puedo responder a las inquietudes y fortalecer la confianza? Bueno, aquí el tema de la sexualidad que es parte del crecimiento evolutivo, pero se ve muy fracturado cuando lo moral interviene. Cuando yo le doy un peso moral al tema de la sexualidad, de alguna manera estoy interrumpiendo la fluidez de esa conversación. Porque si yo dicto que algo es bueno, que es malo, o si ahora que estamos hablando mucho de las tendencias sexuales, de las inclinaciones sexuales, y yo comienzo a tildar y a colocar etiquetas de bueno o malo, agradable o desagradable, adecuado o inadecuado, entonces, ¿qué pasa? El hijo dice que quedará para mí. A Sí, veces nuestros hijos nos ponen a prueba, o sea, por ejemplo, nos pueden hablar de un amiguito o de una amiguita que está pasando por algo y en realidad son ellos, pero solamente quieren ver cómo va a ser tu reacción ante ese tema. Entonces, de verdad que tenemos que estar súper pendientes de y ser muy cuidadosos con eso, no ser invasivos tampoco. El mejor momento de hablar sobre sexualidad es cuando nuestros hijos nos hagan saber que tienen una curiosidad y que están preparados para escuchar sobre ese tema. Porque si yo lo jalo por un brazo y le digo, siéntate, vamos a hablar de sexo. O sea, es demasiado invasivo, es muy forzada esa conversación y muy incómoda. De hecho, hay mucha información que ellos tienen. El tema es que hoy en día están más informados por lo que consiguen en las redes sociales que por lo que nosotros le podamos decir. sí. Y es así. Y cualquier duda que quede en el aire, eh, de hecho, el adolescente no deja dudas en el aire, sobre todo el de esta generación, porque tiene todos los recursos para aclarar esas dudas. Entonces, hay que cuidar el lenguaje corporal. Por ejemplo, dime, si yo te pregunto, una pregunta así como bien íntima, Ok. y tú me dices, bueno, Delia, mira, a mí me gusta tal cosa, y mi reacción es, ¡ah! Ay, Sí, sí. bueno, el lenguaje corporal te comunica demasiado. Entonces tenemos que cuidar, porque si mi postura corporal cambia, se tensa, y yo transmito una opinión con mis ojos y con mi cuerpo, de igual forma, él lo está recepcionando, tu hijo está recepcionando todo eso, aunque no digas una palabra. Entonces, es un tema de no de renunciar a tus valores, porque no vamos a renunciar a nuestra opinión si es que estamos de acuerdo o no con algo, pero a practicar mucho la tolerancia. La tolerancia es indispensable para que todo pueda funcionar. Saludos por aquí desde Venezuela. Sí. Desafortunadamente vivimos en un mundo de etiquetas, totalmente. Es así. Vivimos en un mundo de etiquetas para todo.
Y el tema sexual, la conversación con nuestros hijos debe estar libre de etiquetas para que pueda fluir como debe fluir. Sí. Nosotros prepararnos para responder a todas las preguntas. Primero, realmente saber qué quieren, porque capaz que tu hijo o hija les pregunte, mamá, y es bueno tener relaciones sexuales antes de casarse. Y entonces la mamá o el papá le responde y le habla de un montón de cosas que ni siquiera te están preguntando. Entonces es como también demasiado Sí. abrumador. Solo te hizo una pregunta. Entonces, bueno, un poco por ese tema. Igual cualquier duda que tengan nos van haciendo para ir respondiendo como más específico. Hay una pregunta, Delia, bueno, hay varias que me han hecho, eh, pero se trata más que todo también de la parte de que la persona tiene un adolescente en casa que se ha hecho daño. Entonces, la pregunta es también, ¿cuándo es depresión? Porque se aísla mucho, se aísla, se encierra y no hay manera de que salga de su cuarto y ha notado que se hace daño en los brazos, cosas, ¿no? Entonces, Ujú. ¿hasta qué punto es grave, ¿no? Bueno, es grave. La autolesión es grave siempre. La autolesión o el fenómeno del cutting es una herida física que yo me ocasiono, un dolor físico que me estoy ocasionando para aliviar un dolor emocional. Ok. Es un medio, ciertamente, esto siempre ha existido, ojo, siempre ha existido. Se cree que es una moda actual, eso no es cierto. Siempre ha existido la autolesión, el infringirte el dolor autoinfringido, pero todo esto oculta es un dolor emocional muy intenso que no logro verbalizar porque no tengo la confianza para verbalizarlo, porque tengo miedo, porque no encuentro esa persona de confianza a quien expresarle mi dolor sin que me cuestione, sin que me diga, échale ganas, y una palmadita como si eso fuese a funcionar. Ujú. Entonces, básicamente, la autolesión física o el cutting siempre va a ser grave y es un síntoma de una emoción mal gestionada, muy propenso, bueno, en la mayoría de los casos, cuando ya hay un cuadro depresivo, de hecho que sí, y además esto es muy delicado porque de ahí va a venir automáticamente otra serie de conductas autodestructivas que pueden llegar al suicidio con ya, digamos, no un intento de suicidio, sino a la muerte, porque la Imagínate. depresión es sumamente delicada. Claro, por supuesto. Por aquí nos dicen, la depresión tiene varios síntomas, pero al percibir la primera señal debemos estar alerta. Tú me decías correcto, así es. Cuando esto que nos coloca aquí Marcel es muy cierto y tú decías hace un momento cómo el tiempo del Sí, aislamiento, sí. yo lo voy a medir, el aislamiento siempre se va a presentar durante la Ah, adolescencia porque adolescente. ellos necesitan descubrirse, estar a solas, o sea, sin que nadie me vea, tener privacidad para un montón de cosas. Pero yo lo voy a medir en la duración y en la intensidad. Si yo le pido a mi hijo salir porque vamos a dar un paseo, porque vamos a hacer algo divertido, porque nos vamos a comer algo rico, y yo noto ira, frustración, o sea, si la emoción de respuesta es muy intensa y todo lo que ponga en peligro ese aislamiento les parece a ellos como un ataque, entonces ya ahí tenemos que notar que ya se trata de un síntoma de un cuadro patológico, Ok, propiamente dicho. perfecto, Delia. O, bueno, son varias de las preguntas, pero otras es cómo los padres ayudan a los hijos en los momentos en que tú sabes que la adolescencia tiene esos cambios de humor,
de sensibilidad. Ahorita puedo estar bien, dentro de 10 minutos estoy llorando porque por X o Y circunstancia. ¿Cómo los padres pueden a ayudar a los niños, no? Bueno, em, las emociones no son buenas, no son malas. Las emociones vienen con un objetivo de información, de informarte que algo está sucediendo en tu mundo exterior y en tu mundo interior. En el caso de la adolescencia, hay muchísimos cambios a nivel hormonal que predisponen un poco a esta reacción involuntaria de llorar, de estar Mm, molestos, pero sin una razón aparente, ¿no? Entre comillas. sí. Yo lo que puedo hacer y lo mejor que puedo hacer es validar el momento. Si mi hijo me respondió con un tono de voz muy alto, yo le hago saber que me hizo sentir un poco mal, incómoda, que no es la manera, se lo hago saber de una forma asertiva y amable, Ok, porque estábamos hablando del ejemplo hace un ratito. sí. Y lo segundo de eso es acompañarlo y validarle. Entiendo que te sientes irritable, ¿qué te parece si lo conversamos o cuando tú quieras lo podemos conversar? Si quieres estar solo, yo te respeto tu espacio. Cuando tú desees, bueno, yo estoy aquí para escucharte. Si lo vemos llorando, no le digo por qué estás llorando, eso es una tontería. No llores por eso. Problemas tengo yo, que tengo Ujú. que pagar, que tengo que trabajar, que no he dormido bien. Tú no tienes problemas, la única responsabilidad que tú tienes es estudiar. No te imaginas la cantidad de veces que yo Sí, escucho eso a diario sí, sí. y digo, no, por favor, no, Pero también hay que entender valídalo. que el papá que dice eso es porque está repitiendo el patrón. Pero eso hay que cortarlo, señoras y señores, hay que cortar los patrones, porque la generación de hoy en Exacto. día no es igual a nosotros. Exactamente, aquí Marcel nos dice muchísimo sueño, agotamiento físico, sin esfuerzo, falta de apetito. Sí, realmente hay muchos síntomas bastante claros de la depresión, como los que nos están mencionando por acá. Es importante tenerlos en cuenta. Este tipo de comportamientos, la intensidad, como les decíamos hace un momento, en la que se dan, puede ser por algo circunstancial. Hay padres también que se exaltan muy rápido y como tú acabas de decir, es muy cierto, yo me exalto, yo me angustio, Ujú. yo soy muy visceral porque yo tengo una cadena, yo Exactamente. arrastro con una cadena y tengo esa lealtad familiar de que así era en mis tiempos y yo lo voy a hacer igual hoy en día, no tengo la capacidad, la educación, porque todo es educarnos, Sí. nadie es mejor que nadie. Nadie es, ¡oh! Dios mío, o sea, tú estás por allá arriba y yo soy un ser inferior que nunca voy a poder lograr tener una buena relación con mi hijo porque yo no soy psicólogo. Eso no es cierto. La clave es educarnos, nada más, educarnos todos los días, aprender un poquito más, corregir nuestras heridas pasadas, entender que hacerlo diferente no está mal, ser diferentes y movernos y cambiar no está mal. Sí. Como tú decías, romper, cortar, Ujú. siempre que sean positivos, eso da una paz. No se imaginan cómo se van a dormir esos padres que sienten que lo están logrando, porque todos los días me esfuerzo en tener una mejor relación, me siento tranquila, me siento en paz. No Sí. se tiene paz cuando yo lo único que hago es culpar a los demás sin esforzarme un mínimo. No se tiene tranquilidad. Sí, sí. Y culpabilizar hasta al propio hijo, que también lo he visto en algunos casos. Exact- Exactamente. Exactamente. Pero ¿sabes por qué eso también? Porque, por ejemplo,
yo escucho que hay, como cuando vas a ver una película de terror. Ah, Entonces yo te digo, ay no, amiga, esa película es horrible, te va a dar mucho miedo, prepárate porque es una cosa alucinante. Entonces tú te vas al cine, por ejemplo, a ver la película y tú vas nerviosa en el camino. claro. Ah, ¿cómo será? ¡Qué miedo! No voy a poder soportarlo. Eso sucede con la adolescencia. La adolescencia tiene muy mala publicidad. A todos los padres se les dice, prepárate para cuando tu hijo sea adolescente. Ya vas a ver, las vas a pagar. Entonces, wow, esa Genera mucha, sí, predisposición, sí. predisposición negativa. La adolescencia es una etapa maravillosa. A mí me encantan los adolescentes demasiado, demasiado, me encantan. Es una etapa que te permite tener códigos diferentes, más directos, no tan abstractos como cuando son más pequeños requieren de otro tipo de códigos para que tú puedas llegar a ellos. El adolescente no, el adolescente es una persona con la que puedes crear un vínculo, bueno, para toda la vida. Y si en esa etapa tú le tienes paciencia, le respetas, lo validas y le tratas con cariño y respeto, créeme, créeme que nunca lo va a olvidar. Todos nos acordamos de cuando éramos adolescentes, si no nos soportaban en la casa, teníamos a una persona que nos quería, que igual nos Que abrazaba. había ese vínculo, ¿no? Eso es algo que no se olvida nunca. Nunca, nunca te vas a olvidar de la persona que más paciencia te tuvo en tu peor etapa. O sea, o en la etapa, yo digo peor, no, no está bien utilizar esa palabra, pero el adolescente sí lo vive como una etapa muy difícil porque involuntariamente está cambiando la exigencia social, el estereotipo social que yo debo cumplir. Por Mm. ejemplo, si me salió un granito, no me veo bien, tengo mi cuerpo, estoy cambiando, eh, necesito de la aprobación social. Esto es difícil manejarlo, es algo nuevo para mí. Entonces, sí, para ellos puede ser muy complicado y nosotros, como red de apoyo, lo que tenemos que procurar es no complicarle más ese momento. Perfecto, Delia. Otra de las preguntas, bueno, ya creo que la última es si el adolescente va cambiando, ¿no? Pero la personalidad, o sea, los estilos. Hoy me gusta una cosa, mañana otra. Hay padres que se frustran por este tipo de situaciones. ¿Hasta qué punto el adolescente cambia de estilos, no? Ok, bueno, ¿hasta qué punto? Un poco más de los 30 años. O sea que La todavía yo adolescencia, estoy cambiando. estás cambiando, eres un adolescente mayor. Lo que pasa es que la etapa del desarrollo del cerebro, hasta lograr alcanzar lo que sería el área prefrontal, que es acá, Mm. lleva mucho tiempo y el ciclo donde eso suele ya tener como un cierre es alrededor de los 25 años hasta los 33 años. Ah, ok. Entonces, imagínate, o sea, es una etapa de cambios. Por ejemplo, a ti seguramente te ha pasado, tú que estás pasando por esa etapa final. Ya Bueno, tengo yo los también, 33, pero bueno, sí. yo también. Bueno, esto de que también cambiamos de gustos. Sí. Yo ya hace un año atrás quería hacer algo y este año digo, ya no quiero. O sea, ahora quiero otra cosa, o ya lo tengo y ahora quiero moverme, porque estamos en esta Sabes, Delia, búsqueda. yo también pienso yo, ¿no? Que va a depender mucho del nivel de conciencia. El nivel de conciencia de un niño de 11,
12 años no es el mismo que el de 20 ni el de 30. Y así va a ser hasta el día que ya no estemos aquí, porque estamos en constante transformación. ¿Me entiendes? Total, Ah, siempre. Entonces, si el padre se alarma, perdón que te corte esa idea, si el padre se alarma, si el ujú, padre se escandaliza y si el padre impide, o sea, por ejemplo, no te vas a poner ese polo, esa camisa negra, no estoy de acuerdo, esos colores son muy oscuros. Les estoy dando un ejemplo simple. Lo único que logramos con eso es reforzar el comportamiento porque recuerden que su hijo no lo va a hacer para toda la vida. Está en un proceso de exploración. Está tratando de encontrar su identidad y para eso yo debo separarme de lo cotidiano, de lo común, de lo que yo creo común. Entonces, en esa búsqueda pueden pasar estas cosas de que ahora no me gusta esta música, ahora me gusta este estilo de vestir, exacto. em, ahora tengo este grupo de amigos. Entonces, es acompañarlos, no aceptar, porque lo que enseña ahora la disciplina positiva, que es un Ujú. tema súper interesante, todos creen que la disciplina positiva es aplaudirles absolutamente todo a nuestros hijos, y eso también es una agresión pasiva, pero es una agresión. Entonces, encontrar ese punto medio, esto es la disciplina positiva real. Ok. Fíjate, antes de irnos, dos preguntas más. Em, ¿Algún consejo para poner límites? ¿Algún consejo? Bueno, por aquí voy a saludar a María que se está uniendo Bienvenida, María. desde, desde Puerto. Ok. em, ¿Algún consejo para poner límites? La negociación. La negociación es muy interesante porque yo aprendo a jugar con los tiempos de mi hijo adolescente. Ujú. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, tienes que hacer esto ya, de inmediato, porque es el límite que yo te tengo, ¿no? Y eso es una invitación literal a que el adolescente diga, ah, pero yo tengo mi opinión propia, entonces yo digo que no, porque yo estoy buscando tener mi opinión. La negociación a qué te invita a conversarlo todo previo a lo que yo pueda pedirle, así sea una hora la hora de tomar el baño, los quehaceres del hogar, la realización de sus tareas del colegio o de la universidad. Todo es negociación previa, demostrarle cuáles van a ser sus ganancias. Ok. Si lo hace en un tiempo, a ver, si haces esto antes del mediodía, yo creo que podemos comer a la hora, si no te va a dar tanta hambre. Además, nos da tiempo de ir a hacer el paseo que te dije que íbamos a ir a caminar. Entonces, yo, al mostrarle sus ganancias, también estoy incorporando los límites en esa conversación sin y respetar el proceso, porque para el adolescente el día es más largo, para el adulto no, porque claro, nosotros hacemos 300 cosas en un día Es y verdad. para ellos pasa un poquito más lento y por eso viene no, pero después lo hago, ahorita no quiero. Estas cosas suceden y son muy naturales. No lo tomen personal, por favor. No se lo tomen personal. A ver, aquí dice, Marcel nos dice algo que desde acá de Brasil muchos padres quedarían sorprendidos porque niños de 8 años tienen piercing, niñas con cabello pintado, a adolescentes con tatuajes. sí, Eh, sí, yo también lo he visto, yo lo he visto. eh, Adolescentes, claro, porque ahí va un tema también cultural, o sea, siempre afecta la cultura, o sea, lo sociocultural, el hogar y los valores personales. O sea, aquí hay un juego, es como un cóctel de cosas que se juntan. Hay culturas donde Brasil, o sea, y otros muchos países
que tú también sabes, tú estás en Europa, Sí, donde vemos quizás y nos sorprende cómo tan joven se le permite hacer eso, ¿no? sí. Pero ya iba por un tema social. Si socialmente es aceptado, la familia se adapta un poco y se incorpora más rápidamente en ese tipo de actividades. Entonces, bueno, yo creo que es manejar muchísimo la individualidad porque independientemente del lugar en donde nos encontremos en el mundo, no siempre va a ser positivo adecuarnos a todo, así como no siempre va a ser negativo hacerlo. Ujú, sí, Y eso lo va a regir cada familia porque cada familia tiene su nivel de tolerancia. así es. Siempre que sea con amor, es decir, con escucha activa. O sea, el amor suena bonito, pero ¿cómo se logra el amor? Tú no amas a todo el mundo. A las personas que tú amas sanamente, tú las sabes escuchar, tú las acompañas, tú las validas. Eso es el amor. Maravilloso, Delia. Última pregunta para irnos, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo hago si mi hija me dice que se siente extraña y no sabe qué siente? Cuando le pregunto qué siente, no sabe qué responderme. Ok, bueno, no saben qué sienten porque no tienen la suficiente información. O sea, si yo te digo, te muestro un producto y tú me dices, Delia, ¿qué es eso? Yo nunca en mi vida lo había visto, ¿cómo se llama? ¿Para qué se utiliza? Lo desconocía. Yo lo estoy sintiendo. Pero de ahí viene el término inteligencia emocional. Inteligencia emocional es reconocer que hay un catálogo de emociones, que hay un conjunto, ahí está llorando mi perrita, ella está triste, por ejemplo, está pasando por su proceso de duelo porque la dejé afuera. Ay, Ya la voy a ir, ya la voy a ir a compensar. Em, entonces, en el adolescente, el no reconocer lo que le está pasando básicamente es porque no tiene la suficiente información. Yo lo acompaño, yo lo acompaño y le digo, mira, puedes sentirte tal vez enojado o pues se puede tratar de tristeza, se puede tratar de cansancio, se puede tratar de alegría contenida, amor contenido. Y a ver, papá, ¿y cómo es, o mamá, cómo es la frustración? Bueno, mi amor, la frustración sucede por esto, por esto, por esto. O sea, ir aclarando dudas y educándose juntos. pero es importante De esa saber que manera, para esto los padres se tienen que educar obligatoriamente. primero. Y Sí. volvemos a lo mismo, a lo que hemos dicho ya 5 o 6 veces en este live. Tú, como adulto, debes educarte primero para poder ser una buena compañía y un buen acompañante en ese proceso de cambio. Si tienes la información, vas a poder guiarlo de una forma adecuada, porque si tú le dices eso que tú tienes es una tontería, yo me quedo con esa etiqueta. Ujú. Cuando me sienta triste es una tontería y voy creciendo, conteniéndome, conteniéndome y enfermándome, porque fue lo que aprendí. Y los invito a ver el episodio 1 de Transformando el Caos, que mi amiga Delia Maggi y yo conversamos sobre la invalidación emocional, que es un tema maravilloso que me encanta porque nos hacemos más conscientes de que cada día hay más invalidación y hay gente tan frustrada, con rabia, con ira dentro de este mundo, ¿no? Sí, así es. Aquí dice la inteligencia emocional aplica en muchos ámbitos y en nuestro día a día. Está en cada persona desarrollarla. Es algo increíble. Miren, y les digo algo, cierto, Marcel, gracias. Lleva tiempo, lágrimas. La vida es así, ¿no? Es esto de que siento que hoy estoy muy bien y luego tengo días de profunda tristeza y pienso que estoy retrocediendo. No estás retrocediendo, estás en el proceso. Ujú. Entonces, ¿Algún bueno, mensaje final, Delia,
para cerrar nuestro live. Bueno, enamórense de la inteligencia, como yo me he enamorado. Yo me enamoré de la inteligencia emocional, porque la Emocional. inteligencia no es solamente cognitiva, Así es. sino de la inteligencia social, de la inteligencia emocional, de la inteligencia cognitiva. Cuando logren hacer ese juego, van a querer educarse cada día más, así como debemos enamorarnos de la adolescencia. O sea, si tú comienzas a cambiar tu perspectiva y a verlo como algo, eso es como el dinero. Ahorita yo estoy trabajando en un proyecto sobre el tema de la abundancia Ujú. y habla de que si yo le tengo miedo al dinero y que si mi idea del dinero es negativa, me da miedo, me asusta, lo asocio a algo pesado, nunca voy a poder ser abundante. A que ser De igual rico es forma, malo, esas son creencias que, vuelvo y repito, hay que cortar. sí, nuestro sistema de creencias nos define para bien o para mal. Sí, Si tu sistema de creencias sobre la adolescencia está muy contaminado, primero trabaja en eso para que de verdad, mira, te lo aseguro, tu relación va a cambiar. Te doy un periodo de un mes y el cambio va a ser totalmente notorio. Un mes. Y yo les digo a mis pacientes, 21 días haciéndolo estrictamente todos los días, se logra. El cerebro es un órgano de hábitos. Si yo tengo el hábito de reaccionar mal y lo cambio por un hábito más saludable, respiro profundo, trato de utilizar otras palabras, otro tono de voz, lo tomo diferente, el cerebro se va a habituar en 21 días y tu vida se va a cambiar, se va a transformar por completo. Hagan así lo es. mismo. Así es, así es. Bueno, yo me despido dándote las gracias una vez más porque estuviste aquí con nosotros compartiendo tus sabios conocimientos y bueno, dándole las gracias a todas las personas que se conectaron y gracias, 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 gracias. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Gracias a todos, ya nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.